amable auditorio, gracias por acompañarnos en la señal de TV UJAT por el canal 35.1 de Televisión Abierta y a través de nuestras redes sociales, YouTube y Facebook Live. En el episodio anterior de su serie Diálogos en Cacao platicamos acerca de los distintos mercados del cacao en Tabasco. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Vicente Alberto Gutiérrez Casep, director general del Grupo Industrial Casep, empresa tabasqueña de cacao ubicada en Comalcalco, Tabasco, para platicar sobre la transformación industrial del cacao. Bienvenido, ingeniero Gutiérrez Casep. Gracias por acompañarnos. El cacao es un producto que no solo se emplea como alimento, sino también con fines medicinales y cosméticos. Ingeniero Gutiérrez, ¿podría platicarnos a qué se le llama cacao industrial? Bueno, ya se ha empezado a diferenciar desde hace muchos años. La parte del cacao industrial es la que cumple con las normas internacionales. En base a eso, nosotros pues a veces no sabemos distinguir, ¿verdad?, lo que es un cacao industrial de un cacao de fino de aroma o de un cacao, vamos a decir, nutracéutico. La razón por la cual existe el cacao industrial es porque las grandes empresas, las que consumen la mayor parte de cacao en el mundo, son las que requieren mayor volumen, mayor rendimiento, mayor cantidad de grasa, entonces son los cacaos grandes. Actualmente los cacaos industriales se están convirtiendo en lo que se le llaman clones, porque han ido mejorándolos ya de alguna manera, se puede decir, por la mano del hombre, para generar este tipo de granos que sean de gran rendimiento. Normalmente se maneja que un rendimiento era sobre el 80%, estos cacaos dan hasta el 84% de rendimiento con muy buenas cantidades de grasa. Aquí no corresponde mucho ver si tienen buen o mal aroma, esa es otra cosa, únicamente nos vamos a lo que es rendimiento. O sea, este cacao industrial, por así decirlo, lleva una selección desde su producción, desde el establecimiento de la variedad que se va a utilizar, y podría referirnos a una cadena industrial del cacao, producción, transformación. Así es. Sí, porque el fin es ese, que nos rinda bastante al final, y de ahí se han ido diseñando las diferentes modalidades de nuevas plantaciones con nuevos clones para mayor productividad en la plantación y mayor producción o rendimiento dentro de lo que es la cadena industrial. Okay. En ese sentido, ¿en qué podemos diferenciar la producción industrial de la producción artesanal? Bueno, la producción artesanal, vamos a decir, aquí en Tabasco lo que tenemos nosotros son los árboles que conocíamos desde hace tiempo, que es un guayaquil, un calabacillo, un tipo criollo, un ceilán, nombres que les damos nosotros a variedades, se puede decir, o a tipos de cacao que ya vienen siendo de la variedad trinitaria, pero son cacaos chicos, grandes, medianos, de todas formas ovalados, amelonados, y esto es lo que nos da, es un sabor característico. Por eso decimos que el cacao de Tabasco está destinado para el nicho de mercado gourmet. O sea, estamos hablando de que la cadena industrial lo que requiere es una homogeneidad, una estandarización en la producción. Así es. Ok. Con frecuencia escuchamos que los chocolates industriales son menos saludables que los artesanales. ¿Es esto verdad o solamente es que hay una mala distinción entre el concepto industrial y artesanal? Eso tiene que ver mucho en el mercado al que vaya dirigido el chocolate. Por ejemplo, la reglamentación en Europa, allá exige que lleve manteca de cacao, un chocolate, ¿verdad? Aquí tenemos muchos productos que encontramos en los supermercados que vemos la palabra chocolate en grande, pero dice sabor a chocolate. Ha sido sustituida la grasa por una grasa diferente a la del cacao. Y esto es lo que lo hace también la parte que le consideren más azúcar, menos azúcar, en lugares donde suelen consumir más chocolate, tienen más identificado el chocolate como un alimento, más no como una golosina. Ok. ¿Cuándo empieza a producirse cacao en Tabasco para abastecer una demanda de estas dimensiones? Porque estamos hablando de que la cadena industrial requiere grandes volúmenes. ¿Cuándo empieza aquí en Tabasco a hacerse ese tipo de producción? Aquí en los años 50 comienza más o menos en las haciendas que tenían, por ejemplo, habían relaciones con extranjeros y se sabía que había cacao,
Entonces hacían las fermentaciones, que es lo que exigía el mercado europeo, hacían las fermentaciones en bandejas. Ese desarrollo de aromas y la facilidad de la extracción de la manteca que nos da un cacao fermentado. Pero cuando viene ya la industrialización en grande, viene la construcción de una beneficiadora de cacao que está en Cunduacán, Tabasco, se llama Amado Gómez, y es diseñada por unos alemanes de apellido Eberbusch. Esto sucede en 1969, prácticamente reciente. Y esto empiezan a transformar el cacao de una manera exitosa y muy buena. Era un cacao fermentado, lavado y enmantecado, y luego seleccionado por tamaño. Eso le dio un valor increíble a ese tipo de cacao, como la asociación se llamaba se llamaba Amado Gómez, por eso le pusieron al cacao AG. Entonces el AG era un cacao muy valorado a nivel mundial. Este es cuando comienza toda la revolución industrial del cacao. Claro que esto se va perdiendo poco por la parte de la demanda tan grande que empieza a haber de cacao industrial aquí en México, específicamente aquí en Tabasco. Y también desde ahí empezamos a considerar como que el cacao lavado se estaba quedando rezagado. Antes en las asociaciones se entregaban cacao lavado seco, ya escogido, y eso empieza a perderse y empieza a salir ya lavado y fermentado, ¿verdad? Entonces no había a veces compraban de los dos y revolvían, pero el cacao lavado también tiene su historia. Ok, y hablando de esa historia, ¿cuál sería así la historia precisamente de la cadena industrial? Porque sabemos que tenemos una industrializadora en Cárdenas, ¿no? Todos está en el recuerdo de todos los tabasqueños ese olor a chocolate de decir, ya me voy de Tabasco y me despido con el olor del chocolate. Sí, muy bonito el aroma de la chocolatera, ¿no? Sí, pues la chocolatera también fue construida ya por 1960. Esta historia la fábrica fue construida más o menos para procesar 14,000 toneladas de cacao al año. Cuando sí que aquí se consideraban que teníamos 40,000 toneladas de cacao. Entonces, ya procesar 14,000 toneladas de cacao era muchísimo en todo el año, eran casi más de 1,000 toneladas por mes. Esto era algo grandioso y fue diseñada más que nada para surtir lo que era materias primas todavía, cocoa, manteca y pasta. Pero al mismo tiempo se mete una línea de producción de barritas y también de tabletas. Las barritas todavía conocemos el Tikal, sí. O también cae chocolate en polvo, el famoso Chocoaltesa, ¿verdad? Que todavía por ahí existe. Entonces eso es algo que inicia aquí muy tempranamente, en los 1960, y cobra su mayor punto alrededor de los 1980. Okay. ¿Cuáles fueron estas primeras empresas cacauteras con manejo industrial familiares, tal vez, que empezaron a emerger, por ejemplo, como Casec, ¿no? Sí, pues aquí tenemos que, bueno, no de manera industrial, sino artesanal todavía, pero ya de una manera procesada, ya no vendían su grano. Entonces tenemos en Comalcalco la hacienda Cholula, don Juan Riverol, no se recuerdo si era Juan Riverol Vizcaíno, no me acuerdo bien, pero es un señor que hacía, aparte de aprovechar el cacao y lo hacía en tabletas, también hacía el famoso vino de cacao, le llamaban vino de cacao, ¿verdad? Pero era a través del mucílago, una fermentación del mucílago de cacao, que todavía por ahí sus descendientes lo elaboran. También estuvo una chocolatera en Huimanguillo, la de los Celorio, también muy antigua, la de los Brondo en Paraíso, y la de los Walter en Comalcalco también, que casi todos en la parte de Huimanguillo hacían únicamente pasta para vender, algo de chocolate de mesa. Lo que hacían más que nada chocolates en tabletas grandes con cacahuate y otras cosas eran los Brondo, inclusive ya exportaban producto procesado a Europa. O sea, Tabasco realmente ya hace años que se dedicaba a la exportación de estos productos ya en categoría industrial. Sí, ya tenían en mercado internacionales estas pequeñas chocolateras. Ok, de estas empresas que nos ha comentado, ¿cuáles persisten? Pues actualmente pues, que están los Walter y están también
todavía Cholula. Y pues nosotros salimos todavía a partir de mi tío Juan, como en 1976, que se dedica a industrializar, y actualmente pues somos la empresa más grande de procesamiento de cacao aquí en el sureste. Ok. Estimado auditorio, como escuchamos, en Tabasco contamos con una cadena industrial de cacao con raíces que forma parte de nuestra historia productiva. Vamos a hacer una breve pausa y seguiremos conversando sobre este interesante tema. No se despegue de la señal de TVUJAT. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta en su serie Diálogos en Cacao, aquí por TVUJAT, en el canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Estamos conversando con el ingeniero Vicente Gutiérrez Casep sobre la transformación industrial del cacao. Ingeniero, ¿Tabasco tiene la capacidad de abastecer las necesidades de cacao para la industria chocolatera regional? Pues digamos que sí, la industria regional no podemos decir nada más que es para chocolate. Nosotros, como al tener la cultura del cacao y el chocolate, nosotros incluimos ahí bebidas y comidas. Hablemos del pozol, el polvillo, tascalate, todo lo que acostumbramos, el mole que también lleva cacao. Y esto, vamos a decir que es un contexto regional, sí se puede abastecer. Lo que ya no nosotros logramos abastecer es la parte industrial. Ok, ahí es por el volumen que está demandando, ¿no? Sí, alguna vez, sí, aquí se manejó, habían 40,000 toneladas de producción de grano de cacao en lo que es Tabasco, entonces se surtía la industria nacional y ahí empieza a caer, y entonces lo que pasa, que vienen los tratados de libre comercio, todo lo que pasó, entonces viene a meterse la parte extranjera de lo que son derivados del cacao y también cacao en grano. Entonces esto es, a la actualidad consideramos que hay entre 135,000 y 140,000 toneladas de consumo. En cuanto a Tabasco, la producción no rebasamos actualmente las 20,000 toneladas. Entonces es un desbalance muy grande, pero también esto hay que considerarlo, que nosotros podemos reactivar el cacao de Tabasco sacándolo un poquito del mercado industrial. Ok, ok. Y hablando de la industria nacional, ¿a qué compañías industriales, por supuesto, se les está vendiendo el cacao de Tabasco? ¿A quiénes surte Tabasco de cacao? Mira, y hay un tema importante, ya que el cacao de Tabasco es el más apreciado, se puede decir, inclusive aquí en México y en el extranjero. Por tener la parte de la historia, muchos quieren tener el cacao de Tabasco en su formulación, aunque no sea al 100%. Entonces, hay muchas compañías que compran parte del cacao en Tabasco, lo mezclan y lo meten dentro de sus formulaciones. Vamos a hablar de compañías a nivel nacional, conocemos muchas. Está, por ejemplo, nacionales como la Suiza. Tenemos también, por ejemplo, hay la Colonial, que es una filial de la Suiza, también consumen. La corporación Bimbo, que también están apoyando aquí el desarrollo. Nestlé. Otras compañías, hay otra compañía que quiere comprar cacao, pero es demasiado lo que requiere, es la Barry Callebaut. La Barry Callebaut no es una compañía que encontremos marca, sino le fabrica a otras empresas, que es quien importa mucho grano de cacao del extranjero. Hay otra que se llama, que tiene también plantaciones ya propias aquí en el estado, que es la compañía esta de ICOM, que aquí la conocemos como AMCO. Así se le quedó el mote de AMCO, pero es una compañía que ha apoyado mucho también a los productores. El producto que ellos compran, también a veces como AMCO, ellos como son comercializadores también exportan ese producto hacia el exterior. Y esos son los que le buscan valor al cacao mexicano en nichos de mercados como Japón, como Inglaterra, como Francia. Okay. En estos nichos de mercado, entonces, la territorialidad, por así decirlo, del cacao que se produce,
es sinónimo de ciertas características que le van a dar a ese chocolate una particularidad de sabor y aroma, y entonces son apreciadas, ¿no? Es lo que tenemos que entender. Son unas características únicas por la parte de la zona donde nos encontramos, el tipo de tierra donde se cultiva, ¿verdad? Todas estas cuestiones organolépticas son las que engloban un sabor, porque el cacao de Tabasco, repetimos, van cacaos pequeños, grandes, de todos tipos, ¿verdad? Y es lo que lo hace un cacao, se puede decir un blend o una mezcla de granos de cacao, que es lo que le da su particularidad al cacao de Tabasco. Okay. A este respecto yo quisiera traerle al público es una edición de Chocolates Casep que incluía esta territorialidad en la edición de Chocolate Casep Fiestas de San Isidro, elaborados con 70% de cacao de enrama. Me parece que fue un ejercicio de territorialidad y de tradición muy loable por parte de Chocolates Casep, y me gustaría que nos compartiera cómo fue esta historia de esta edición especial. Pues es tratar de rescatar un poco la parte de las tradiciones, ya que, bueno, vimos que el cacao fermentado, todo mundo anda sobre el cacao fermentado y los temas del cacao fermentado, y hay una frase a nivel mundial que dice: el cacao tiene que estar fermentado para que desarrolle el sabor a chocolate. Eso aquí en la hacienda Jesús María vino una vez un francés, y realmente cuando le dijimos que no era cierto, casi como dicen, le da el patatús, se enojó mucho el señor, le explicamos en qué era, y es parte de la tradición de nosotros hacer un cacao lavado y secado al sol, que es el que conocíamos nosotros por siempre, y lo hacemos nosotros, bueno, como cacaoteros, cada quien en sus casas, y ese cacao se va colectando. Ese cacao sí se puede ser más uniforme, todo el mundo tiene casi el mismo color en el cacao, pero aparte es el sabor del pozol, es el sabor del chocolate de mesa mexicano, es el sabor del mole, el sabor del polvillo. Es diferente que si lo hacen con un fermentado. Ya cuando se empezaron a hacer fermentado, muchas dicen: ay, me gusta el cacao, el pozol con cacao fermentado. Lo respetamos mucho, pero el original es cacao lavado y secado al sol, con el cual se preparaba el chorote, ¿sí? Entonces esa parte nosotros la quisimos rescatar, e inclusive hicimos un chocolate, el 70% como dice, y la parte esta que causó sensación, porque cuando se lo damos al francés y dice: oye, es que a mí nunca me habían enseñado que se puede hacer un chocolate con un cacao sin fermentar, siempre tiene que estar fermentado. Pues aquí está la prueba, señor, y no es cierto. Entonces él todavía lo sacó en un libro en Francia, lo visitamos allá, el señor se llama Yves Turies, todavía vive, y esta parte del chocolate también la hemos llevado a Francia y les enseñamos a Francia. Actualmente acabamos de regresar de la Conferencia Mundial del Cacao, llevamos el chocolate también, se lo dimos a probar a la gente para que vean que es un mito y que nosotros tenemos la cultura, y que el primer chocolate que se hizo con un cacao sin fermentar, porque se hacía con la imitación de los animales, chupábamos la semilla y le dejábamos secar. Ese cacao no fermenta, y de ahí parte la historia del cacao lavado y secado al sol. Ok, ¿y cómo fue recibido no solamente en Francia, sino a nivel nacional? Por ejemplo, la distribución de esta barrita especial, porque además hasta la caja incorporaba, la tenemos aquí con nosotros, más adelante la vamos a ver, incorpora la tradición de la enrama de la fiesta de San Isidro, que es el santo patrono de Comalcalco. Ahí le quisimos dar un plus y llamar la atención, ya que la mayor parte de las ofrendas de cacao que se le llevan a San Isidro Labrador se les hace en cacao lavado y secado al sol, se lleva en bolsitas y en las famosas ramas o en ramas. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos a la iglesia, hablamos con el párroco y le decimos: cuando reciban el cacao nosotros se lo compramos y pagamos un gran sobreprecio sobre ese cacao, el cual acaba hecho en la barrita. Sí, o sea, es un cacao que no solamente es de la primera cosecha del año, sino que además viene consagrado, por así decirlo. O sea, es todo lo que incorporó en el concepto de hacer un chocolate con ese cacao. Además, se acaba de descubrir que en la fermentación
se eliminan muchos polifenoles, muchos antioxidantes, lo cual lo conserva el cacao lavado. Quiere decir que es más nutritivo el cacao lavado que el cacao fermentado. Nos vamos más sobre el sabor en el fermentado y eliminamos mucho de lo que son las astringencias y eso en el cacao fermentado, y lo conservamos nosotros en el cacao lavado. Ya está también plasmado, creo que por ahí en la hoja también ya tienen ese estudio. Claro, o sea, es una prueba más de que el cacao producido industrialmente no necesariamente es malo, ¿no? O sea, es una distinción más, ¿no? Así es. Ya para finalizar, ingeniero, sabemos que Chocolates Cassette, bueno, tiene presencia a nivel nacional. A mí me gustaría preguntarle específicamente aquí en el mercado tabasqueño, ¿cuál es el producto estelar, el que más se vende, el que más se consume por parte de Chocolates Cassette? Pues actualmente como chocolates, tenemos los chocolates que son 42% cacao. Es un chocolate, le llamamos nosotros golosina, pero tiene 42% cacao y es con leche. Las barritas de chocolate, son unas barritas, una cajita de 12, es lo más representativo, lo que mucha gente pues las consume en sus casas, pero es lo muy práctico porque se lo llevan en cualquier maleta, en cualquier parte se lo llevan fuera de aquí. Y eso es lo que más se vende actualmente. ¿Y fuera de Tabasco, qué es lo que más vende? Fuera de Tabasco, en el norte, ya están cambiando los gustos, ya están comprando semi-amargo el 70% al 90%. Me tocó ver el otro día un niño que le dieron una barrita del 100%, se la comió el niño sin hacer gestos. Y yo me quedé así, de repente me dice la mamá, señor, no diga nada porque mi hijo no come azúcar. Excelente. Pues como ve, amable auditorio, la industria del chocolate no es la única opción para la comercialización del cacao en Tabasco. Muchas gracias, ingeniero Gutiérrez. Gracias por su invitación. Por haber conversado con nosotros. Ha sido una plática bastante interesante. Y en el próximo episodio de su serie Diálogos en Cacao le presentaremos el programa El Mercado del Chocolate Gourmet, en el que platicaremos con especialistas en este sector del mercado del cacao fino. No se lo pierda. Siga con nosotros aquí por TV UJAT a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y por nuestras redes sociales a través de YouTube y Facebook Live. Muchas gracias. Hasta pronto.